Vamos a orar. Padre nuestro, queremos darte las gracias en esta hora. Muchas gracias, Señor Jesús. Espíritu Santo, gracias por estar en medio de nosotros y en nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia y por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Pedimos, Señor, y anhelamos en nuestro corazón que encuentre una tierra fértil en nuestras vidas para dar fruto. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Hermanos, quisiera en esta hora recordar con ustedes los fundamentos que el pastor por mucho tiempo nos estuvo enseñando. Y nos los repetía de una manera y nos la enseñaba de otra manera. Y el primero, les pido si vamos al Evangelio de Juan. Juan 17:3. Es más, hermanos, vamos a leer desde el primer versículo, el 1, 2 y 3. Estas cosas habló Jesús. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Porque, hermanos, el Señor iba a ser entregado. Por eso sus palabras: la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ahora sí, el verso 3. Y esta es la vida eterna. Y si nos confundimos, hermanos, y decimos: ¿y cuál será esa vida eterna? Está escrito: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocerle y amarle. Amar a Dios. Mientras le conocemos, le amamos. Y mientras le amamos, le conocemos cada vez más. Ahora, hermanos, hemos recordado ese primer fundamento. La pregunta ahora es: ¿conocemos al Señor? ¿Verdaderamente lo conocemos? ¿Conocemos sus atributos? ¿Conocemos las cualidades de carácter de nuestro Dios? ¿Cómo es el Señor? Nuestro Dios todo lo sabe. Y Él es omnisciente, porque todo lo sabe. No hay nada que podamos esconder delante de su presencia. Donde quiera que estemos, todo lo sabe. Y también todo lo puede. Ese es otro atributo de nuestro Dios. Todo lo puede. Por eso Él es omnipotente. Omnipotente Dios. ¿Y sabe qué más? Nuestro Dios está en todo lugar. Él está presente en todo lugar. Decía el salmista: ¿a dónde huiré de tu presencia? Y también, hermanos, nuestro Dios no cambia. ¿Sabe usted que nuestro Dios no cambia? Él es inmutable. Es una de sus cualidades, de sus atributos, de sus características. Y Él existe por siempre. El Señor es eterno. El Señor es bueno, el Señor es justo, misericordioso. Pero ¿sabe qué también es nuestro Dios? Es puro y separado de todo mal. Él es santo. Nuestro Dios es santo. ¿Me acompaña a Isaías capítulo 6? Nuestro Dios, dijimos, es santo. Y vamos a ver la experiencia que tuvo Isaías. Cuando nosotros leemos el versículo 1, en la primera línea dice: en el año que murió el rey Usías, el rey de Judá. Recordemos que el reino se dividió. El reino del norte era el reino de Israel y el reino del sur era el de Judá o Judea. ¿Sí? Los reyes del norte, es decir, los reyes de Israel, eran perversos, tremendos. Y los de Judá procuraban un poco más permanecer en el Señor. Así es de que Usías era rey de Judá. ¿Sabe cuántos años tenía Usías cuando empezó a gobernar? 16 años.
Tenía 16 años y dice la Escritura que él hizo lo bueno delante de Dios. Reinó por 52 años. Dios lo bendijo, Dios lo fortaleció, Dios lo libró hasta que se rebeló contra Dios. Llegó un momento, era tan fuerte, tan próspero, que se rebeló contra el Señor. ¿Qué hizo? Se metió al templo. Él era rey, pero no era sacerdote. Se metió al templo a quemar incienso, algo que solamente los sacerdotes podían hacer. Pero él se metió, y cuando los sacerdotes lo detienen, entonces él se llenó de ira, enojado, furioso, porque no lo dejaron hacer su propia voluntad. ¿Y sabe qué? Se llenó de ira y también se llenó de lepra. En ese momento se llenó de lepra y murió leproso. Qué triste haber empezado bien la carrera y terminar mal, por permitir rebelión en el corazón, por permitir soberbia en el corazón. Le iba tan bien, estaba tan bendecido, que se olvidó cuál era su lugar. Murió y llegó al trono Jotam, su hijo. Ahora sí, vamos a el capítulo 6 de Isaías, el versículo del 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, usted ya sabe quién es el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué es lo que ellos decían, hermanos? Santo, Santo, Santo. ¿Qué seres eran los que estaban diciendo Santo, Santo, Santo? Dice la Escritura que eran serafines. Los serafines son seres angelicales. Serafines viene del hebreo saraf, que significa ardiendo. ¿Se imagina usted a esos serafines como seres ardiendo? ¿Por qué se cubrían el rostro? ¿Por qué se cubrían sus pies? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Sabe por qué era, hermanos? Porque ellos estaban ante la santidad del Señor. Ellos no dijeron: fuerte, fuerte, fuerte es Jehová de los ejércitos. Y mire que Jehová de los ejércitos, Dios poderoso, poderoso gigante, dice la Escritura. Pero no es lo que están declarando los serafines. No están diciendo: grande, grande, grande es Jehová de los ejércitos. Lo que ellos están declarando es: santo, santo, santo. Y cubrían sus rostros porque no podían estar viendo esa santidad preciosa del Señor. ¿Se recuerdan ustedes que el Señor le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies? Ahí donde estás parado, ¿qué es? Es tierra santa. Quita el calzado de tus pies. Por eso estos seres angelicales cubren también sus pies. Así es de que nos queda claro, ¿verdad? La declaración que están haciendo en los cielos. Y no sé si ustedes recuerdan en el Apocalipsis, ¿qué es lo que dicen los seres vivientes? Los 4 seres vivientes. ¿Qué dicen? Santo, santo, santo. Por eso cuando estamos juntos, hermanos, hemos dicho: unamos nuestras voces con las voces del cielo que declaran que Él es santo, santo, santo. Hermanos, cuando estamos en su presencia, está la presencia santa del Señor, y nos podemos distraer tan fácilmente con el celular,
con el hermano que estamos saludando. Llegó tarde, pero pues hay que saludarlo. Y nos distraemos de su presencia. El Señor, que es santo, está delante de nosotros. Me ha tocado ver desde este lugar, sintiendo, percibiendo la presencia del Señor y personas jugando, personas bromeando. Los seres angelicales pueden declarar que Él es santo, hermanos, y nosotros, aunque no lo veamos, la Escritura dice que donde estén 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, Él está presente. Y su presencia en medio de nosotros es una presencia santa. Seamos cuidadosos, hermanos. Muy, muy cuidadosos. Amén. Levítico, vamos a Levítico, capítulo 19, versículos 1 y 2. Tengamos cuidado, hermanos, porque estamos delante de la presencia del Señor. No debemos distraernos. No debemos de estar dispersos en nuestra mente. Levítico 19, 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles. Aquí hay mensaje de parte de Dios para el pueblo de Israel. Diles: santos seréis. ¿Por qué? Porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Cuál fue el mensaje, hermanos, para el pueblo? Que fueran santos. Sean santos, porque yo, que soy su Dios, soy santo. Esa es la indicación, ese es el mensaje. Y esta palabra, sean santos, porque yo soy santo, es exactamente la misma palabra. Es exactamente la misma palabra, hermanos. Es kadosh, que significa sagrado, pero también significa consagrado. Amén. Hermanos, hay atributos de Dios que solo le pertenecen a Él, a nadie más. Y a esos atributos les llaman incomunicables. Él es omnipresente, ¿verdad? Nosotros no. Él es omnisciente, todo lo sabe. Nosotros no. Él es omnipotente, todo lo puede. Nosotros no. Aunque pensemos a veces que sí, pero no. Esos son atributos que no los comparte el Señor. Sin embargo, hay otros atributos que Dios sí comparte con su pueblo. Y esos se llaman atributos comunicables, porque así los han llamado. Hermanos, eso no es lo importante. Lo importante es que nosotros debemos ser como nuestro Padre. Queremos crecer a la estatura del varón perfecto. Amén. El Señor es justo. ¿Y acaso no nos ha mandado a buscar su justicia? ¿Su reino y su justicia? ¿No dice que hagamos justicia, la del Señor? Él es misericordioso, ustedes lo mencionaron. ¿Y acaso no nos ha mandado a amar la misericordia? A que seamos misericordiosos unos con otros. Así es que, hermanos, el Señor es santo y nos ha mandado, como al pueblo de Israel, a ser santos. Amén. Aquí mismo en Levítico, pero capítulo 20, démosle la vuelta a la página. Y el versículo 26, 2 páginas. Lo que el Señor le está diciendo a su pueblo, y podemos decir, bueno, pero era el pueblo de Israel, allá en aquellos tiempos. Pero ¿no somos hoy pueblo de Dios? Yo soy pueblo de Dios. Así es de que la demanda también es para mí. Amén. 20, 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Vuelve a decirles que sean santos. Vuelve a hacerlo. Y les vuelve a reiterar que Él es santo. Sean santos. ¿Cuál es la razón? Porque yo soy su Dios y soy santo. Pero ahora dice algo más en este versículo. Los he apartado de los otros pueblos.
De entre los otros pueblos que hay, yo los he apartado a ustedes para que sean mi pueblo, para que sean míos. Amén. Somos del Señor. Vamos en el Nuevo Testamento, porque podríamos decir, bueno, eso está en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Primera de Pedro, capítulo 1 y versículos del 14 al 16. Como hijos obedientes. ¿Quién escribió esta carta, hermanos? Pedro. ¿A quién se le escribió? Si usted tiene curiosidad, ¿a quién le escribió esta carta? Si usted ve el primer versículo, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eran judíos que habían sido dispersados a esas zonas. A ellos les mandó esta carta. Y entonces les dice a los judíos, les dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué, hermanos? En toda vuestra manera de vivir. Si nosotros solamente vemos en Levítico, entendemos que Dios es santo y nos demanda a nosotros ser santos. Pero gloria a Dios por esta porción de la Escritura que nos dice que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Y después dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pedro les está diciendo, mire, yo sé que por ignorancia ustedes tenían ahí unos deseos medios torcidos, pero ya no están en ignorancia, ahora son hijos obedientes. Y dice también Pedro que alguien los llamó. ¿Quién los llamó, hermanos? El Señor. No dice así, aquel que os llamó es santo. El Señor le llamó y el Señor es santo. Entonces, dice Pedro, ustedes también sean santos. ¿Cómo, Pedro? Pues en toda vuestra manera de vivir, en los negocios que hacen, cuando están en la escuela, cuando están en el trabajo, cuando están manejando, cuando llegan a casa y ven al vecino que otra vez les tapó el portón. En toda vuestra manera de vivir, el llamado es: sean santos. Sean santos en toda su manera de vivir. Es decir, en su conducta. ¿Cómo nos conducimos, hermanos? En nuestra conducta, en lo que usted piensa, en lo que usted habla, en lo que usted hace. El llamado es: sean santos. Sean santos. Y ahora dice, y escrito está, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda en dónde está escrito eso? De que sean santos porque yo soy santo. En Levítico, pues lo estuvimos viendo. En Levítico, por eso Pedro dice, escrito está. ¿Cuál es la referencia que ellos hacían, hermanos? Lo que estaba en el Antiguo Testamento, en todo lo que era su ley, en todo lo que ellos tenían hasta ese momento, que para nosotros es el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor Jesús en la tentación, cómo le respondió al diablo? En cada tentación, ¿cómo le respondió? Escrito está. Y le decía la palabra. Escrito está, la segunda vez. Y la tercera vez le dijo, escrito está. Y le decía y declaraba lo que decía la palabra. Así es que cuando Pedro dice, porque escrito está, está haciendo la referencia del Levítico. Ahora vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículos del 7 al 9. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Pablo. Tratemos siempre de ubicarnos. Es Pablo. ¿Y a quién le está escribiendo, hermanos? A su discípulo Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Cuántos conocen ese versículo, hermanas? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. Pero sigue diciendo ahora Pablo, por tanto, porque no tienes un espíritu de cobardía. El espíritu que Dios te ha dado es de poder, de amor y de dominio propio. Por esa razón, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Pablo estaba encarcelado y le dice, no tengas vergüenza de dar testimonio del Señor, de nuestro Señor, y no te avergüences de que yo esté en la cárcel. ¿Saben dónde escribió la mayoría de sus cartas, de sus epístolas? En la cárcel. Gracias a Dios que estando en la cárcel fue movido por el Espíritu Santo para que tengamos hoy nosotros todas estas cartas. Seguimos adelante. Preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Atención, no es por nuestras obras o porque somos re buenas gentes o porque las podemos todas. No, es aclarando aquí, no conforme a nuestras obras, sino según que el propósito de Él, el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dice este pasaje que el Señor nos salvó. Amén. En una cruz derramó su sangre. Nos tocaba a nosotros estar ahí. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero en esa cruz el Señor hizo un sacrificio y derramó su sangre, dio su vida. Por eso dice la Escritura, nos salvó. Pero además de que nos salvó, ¿qué dice? Nos llamó. Hay un llamado. Nosotros al leer este pasaje entendemos que hay un llamado. Y alguien a lo mejor le pregunta a usted, oye, ¿cuál es tu llamado? ¿Y qué podríamos responder? Pues yo tengo un llamado al evangelismo. Tengo un llamado a la enseñanza. Tengo un llamado a la música. Todo eso está bien. Pero quiero leerles otra versión de este versículo 9, el principio. La palabra de Dios para todos. Usted está viendo ahí el principio del verso 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Pero la versión de palabra de Dios para todos dice así. Ponga usted atención, hermano. Dios nos salvó y nos llamó a ser su pueblo santo. Si no nos queda claro eso del llamamiento santo, en esta versión tal vez no sea más claro a nosotros. Dice, nos llamó a una vida santa. Y la Nueva Versión Internacional, que es otra versión, dice así. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Nos llamó a una vida santa. Hermanos, el llamado de Dios es a tener una vida santa. A ser un pueblo santo. Amén. Cuando hablamos del poder de Dios, hasta nos podemos emocionar. Pero ahora estamos hablando de santidad. Y eso significa renunciar a muchas cosas que nos gustan, pero que van en contra de nuestro Señor. Vamos a Filipenses, capítulo 2, porque a lo mejor usted está pensando en este momento, ¿cómo le hago para vivir una vida santa? ¿Qué significa eso? ¿Cómo es vivir una vida santa? Pedro ya nos dijo, santos en toda su manera de vivir. ¿Se acuerdan que lo leímos? En 1 de Pedro 1:15. Santos en toda su manera de vivir. Ahora, ¿qué dice Pablo? Versículo 14 de Filipenses 2. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Es decir,
sin quejarse, hermanos, sin discusiones, sin hablar maliciosamente, sin enfrentamientos. Así nos queda más claro cómo es vivir una vida santa, sin estar murmurando, sin estar quejándose, sin hablar maliciosamente, sin contiendas, discusiones ni enfrentamientos. Eso es una manera de cómo vivir una vida santa. Si a usted le gustan los pleitos, hermanos, no está viviendo una vida santa. Si a usted le gusta estar murmurando, no estamos viviendo entonces una vida santa. Hay que hacer todo sin murmuraciones ni contiendas, dice la Reina Valera. Así es de que, hermanos, ¿cómo vivir una vida santa? Pues sin murmuraciones. ¿Cómo puedo vivir una vida santa? Pues sin andar de pleito. ¿Conocen a vecinos que todo el tiempo quieren estar peleando con alguien? Con alguien quieren pelear. Pues lejos están de vivir una vida santa. Versículo número 15. ¿Qué más? Vamos a leer este versículo 15 que está tremendo. Para que seáis, es decir, hagan todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles, o sea, que no los reprendan, y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Les suena eso, hermano? Una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Si nosotros anhelamos vivir esa vida santa, apartada de murmuraciones, quejas, pleitos, contiendas, entonces podremos ser como lumbreras en medio de una generación que es maligna y perversa. Otra versión dice una generación torcida e inmoral. ¿Qué vemos el día de hoy? Bueno, ya hasta en la televisión no dejan nada a la imaginación. Nada. Pero eso está bien. Es libertad de expresión, ¿no? Necesitamos ser muy valientes para poder decir, yo no participo de eso. Y está diciendo aquí Pablo, hijos de Dios sin mancha. Debemos resplandecer, hermanos, es decir, debemos ser santos. ¿Será posible? Porque suena muy bonito, pero ¿será posible, hermanos? ¿Habrá alguna forma de que nosotros tengamos una vida santa? ¿Qué dice el verso 16? Porque acuérdese, hermanos, que las respuestas están en la palabra de Dios. Versículo 16. Yo me estoy preguntando, ¿es posible vivir así como hijos de Dios sin mancha? Pues el versículo 16 dice, asidos. ¿Sabe lo que es asidos? Agarrados, aferrados, asidos de la palabra de vida. Esta es mi brújula. Esta plomada, este espejo me va a mostrar si verdaderamente estoy caminando derecho. Porque la Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Amén. Asidos significa aferrados a la palabra, reteniendo la palabra, manteniendo la palabra en lo alto. ¿Qué palabra? La palabra de vida. La palabra de vida. Ahí está la respuesta. ¿Podríamos, hermanos? ¿Podremos tener una vida santa si nos guiamos con este espejo? Este es el manual de vida. Si nosotros nos alineamos a lo que está escrito aquí, por supuesto que podremos tener esa vida que nos están diciendo los apóstoles. Efesios 5, versículos del 3 al 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Estas cosas ni siquiera se mencionen entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías,
que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguno de los que está mencionando aquí. Ninguno, hermanos. ¿Qué debemos hacer? ¿O qué hacemos diariamente, hermano? Mire, no vea qué es lo que el vecino hace diariamente. Vea qué es lo que usted hace diariamente. ¿Cuáles son sus conversaciones, hermanos? Y para que entendamos un poquito, ¿verdad? Voy a mencionar de lo que leímos en estos versículos. Fornicación, hermanos, viene de la palabra prostitución. Inmundicia. Ay, ¿qué será eso de inmundicia? Suena feo, pero ¿qué será inmundicia? Impureza moral. ¿Qué es avaricia? ¿A qué le suena a usted avaricia? ¿Como deseo de tener, de retener, de no dar? Suena avaricia. Bueno, ¿sabe cuál es el origen de la palabra avaricia? Fraude y extorsión. En el original esta palabra es fraude y es extorsión. Y lo que está diciendo el apóstol, todo eso ni siquiera lo mencionen. Ay, ¿a poco no podemos hablar de eso? Es que no se trata solo de mencionarlo, es decir, no participes de eso. Esa es la indicación, no te involucres. Ah, pues yo nomás estoy viendo. No te involucres. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos sido llamados a ser santos. ¿Cuántos de ustedes utilizan diariamente o de vez en cuando la palabra truhanería? Porque sí lo leímos. Ni truhanerías, que no convienen. ¿Qué es truhanería? Es algo chistoso. Es algo cómico. Ay, ¿qué tiene de malo? Es algo chistoso y cómico, pero a la vez es obsceno y vulgar. Eso es una truhanería. Y se acuerda que el Señor les dijo, porque yo los he escogido y los he apartado para mí, para que sean mi pueblo. Así es que tú que eres mi pueblo, no participes, no te involucres en truhanerías, en cosas que parecen chistosas y cómicas, pero realmente son obscenas y vulgares. Hermanos, ¿de qué chiste se ríe usted? Piense, ¿de qué chistes se ríe usted? ¿De qué nos reímos, hermanos? ¿Qué clase de chistes celebramos? ¿De qué chistes nos estamos riendo? Ninguno de estos que están mencionados aquí, dice la Escritura, ninguno de estos tiene herencia en el reino. Ninguno. Es tiempo de cambiar, ¿no creen, hermanos? Que si yo me reía, me era fácil reírme de chistes obscenos, es tiempo de cambiar. Porque los que hacen eso no tienen herencia en el reino. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a ser santos, porque nuestro Dios es santo. Por eso. Ahora, ¿y qué significa santo? ¿Qué significa la palabra santo? Significa perfecto y libre de toda culpa. No, pues ya no calificamos, hermanos. Pero ¿sabe qué más significa santo? Consagrado a Dios. Quien ha consagrado su vida a Dios es santo. Esta palabra del griego agios significa apartado, dedicado a Dios, y significa también diferente. Diferente. ¿Nunca le han dicho a usted, tú eres diferente? Yo sé que a muchos de los que están aquí les han dicho, yo no sé qué tienes, pero tú eres diferente. Cuando ya le pedían consejos a Santa Marta es porque habían visto que era diferente. Amén. ¿Somos diferentes realmente, hermanos? ¿O somos exactamente igual que los del mundo? Lo he dicho en otras ocasiones. La señora que viene a la iglesia y que sirve y que ama al Señor y todo, y cuando llega a su casa le gritonea a su marido igual que la vecina. ¿Cuál es la diferencia?
¿Se acuerda? En toda la manera de vivir. Ser santos no aquí cómo nos comportamos, sino allá cuando pensamos que ya nadie nos ve. Y le tengo que avisar que los ojos del Señor están puestos sobre cada uno de nosotros. Él siempre nos está viendo. Así es que, hermanos, ¿somos diferentes o somos iguales que el mundo? Somos, como dice esta definición del griego, agios. Somos diferentes, apartados y dedicados a Dios. Porque mire, el único perfecto y libre de toda culpa, que fue la primera definición, es el que dijo, sean santos porque yo soy santo. Él sí es perfecto y libre de toda culpa. Pero los demás podemos consagrarnos a Dios y ser santos. Ser apartados, ser diferentes y entonces ser santos. Hebreos 12, 9 y 10. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Ojo, esta palabra significa respeto. Venerábamos es respeto, les respetábamos. Porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Está haciendo esta reflexión el autor de Hebreos. Verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días. ¿Quiénes son aquellos? Nuestros padres. Ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando de quién? Del Padre de los Espíritus, para lo que nos es provechoso. Nos disciplina para lo que es provechoso. ¿Para qué, hermanos? Léalo en su lugar ahí fuerte. ¿Para qué nos disciplina que es provechoso? Para que participemos de su santidad. Aquí ya hay una palabra diferente. Ya no dice solo santo. ¿Para qué es la corrección, hermanos? ¿Para qué es la disciplina del Señor? Para que participemos de su santidad. Si el Señor nos corrige en algo, hermanos, es porque Él anhela que participemos de esa santidad de Él. ¿Y qué significa la palabra santidad? Aquí viene la definición. Santidad es la separación de lo pecaminoso y de lo que desagrada a Dios. Cuando nosotros sabemos que algo que estamos haciendo desagrada a Dios o que es pecaminoso, nosotros tenemos que ejercer ahí la fuerza que el Señor nos da para separarnos, porque eso es santidad. Separación de lo pecaminoso, de lo que desagrada a nuestro Dios. Significa estar separados o apartados, pero también significa una vida separada del pecado y dedicada a Dios. Eso es santidad y de eso es de lo que Dios quiere que participemos con Él, de una vida con Él. Hebreos 12, pero ahora el verso 14, ahí estamos, verso 14. Seguir la paz con todos y la santidad. ¿Qué sigue diciendo, hermanos? Sin la cual, es decir, sin la santidad, sin la cual nadie verá ¿a quién? Al Señor. Esta palabra que está aquí de santidad viene un poquito diferente, habla de pureza y de purificar. Eso es santidad en esta porción. Y nos dice, sin pureza, sin purificarte, no podrás ver al Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor. Ay, no, pues está difícil, oigan. No, hermanos, aquí está el manual, la plomada, el espejo donde nosotros nos podemos guiar. Amén. Vaya pronto a 2 de Corintios, capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué cosa, hermanos? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Los hermanos, les digo, eran hermanos, una congregación difícil, muy, muy difícil, pero Pablo les amaba. Y les decía, así que, amados, aquí él les está haciendo un llamado a valorar las promesas. Y también el llamado el día de hoy para nosotros es valorar las promesas que Dios nos ha dado. Y esas promesas eran: yo seré su padre. Sí, ese Jehová de los ejércitos, el grande y poderoso, dice: yo seré su padre y ustedes serán mis hijos. Así es que el llamado de Pablo es: valoremos las promesas. Ya tenemos estas promesas. Ahora Pablo se incluye en algo. Si ya tenemos estas promesas, tenemos que hacer algo. Hay que hacer algo. Y Pablo se incluye. ¿Y qué dice? Limpiémonos. Mire, Pablo no les dice límpiense, purifíquense. Lo que Pablo dice es: limpiémonos, purifiquémonos. Esta palabra limpiémonos significa purificar para declarar aceptable. Cuando usted va a un lugar a comer y que le traigan su comida en un plato sucio, no es aceptable. Debe estar limpio. Esto de limpiémonos es purificar para declarar aceptable. Así es lo que está diciendo Pablo: limpiémonos para que seamos aceptables. ¿Y de qué nos tenemos que limpiar? ¿Qué dice la Escritura? De toda contaminación, de afuera y de adentro, de carne y de espíritu, de adentro, de verdad, y de afuera. ¿Y qué más? Debemos apartarnos, hermanos, de costumbres contrarias, porque aquí nos está diciendo Pablo que esa contaminación puede ser interna o externa. Él lo dice de carne y de espíritu. Hermanos, necesitamos apartarnos de las costumbres que nos contaminan. Debemos apartarnos de las costumbres que son contrarias a Dios. ¿Cómo están estos días, hermanos? ¿Qué es lo que usted ve todos estos días? El llamado es: no participemos de aquello que ya sabemos que Dios condena. No participemos, hermanos, de aquello que sabemos que desagrada a nuestro Dios, aquel que es santo y que nos pide que seamos santos. La contaminación, hermanos, no solamente entra por la boca, entra por lo que vemos. Por la boca, porque ¿qué comiste? ¿Qué te cayó mal? Comiste algo descompuesto. Estaba contaminado y te hizo daño. No solamente entra por la boca, sino por los oídos y por la vista. ¿Qué es lo que estamos viendo, hermanos? ¿Qué es lo que estamos oyendo? Hermanos, no tengamos nada que ver con los muertos. ¡Ay, qué exageración! Lo que la Escritura dice es que no tengas nada que ver con los muertos. Búscalo en casa, hermano. Deuteronomio 18, 11 y 12. Yo no estoy invocando a los muertos. Papá, te traje tu panecito, te traje tu comidita que te gustaba. Pues ¿con quién estás hablando, hermano? ¿O con quién están hablando? Con los muertos. Y nuestro Dios nos advierte. Les aseguro que si su familiar conocía a Cristo, por más que usted le hable, no le va a hacer caso. Porque Él está en la presencia de su Rey y nada más importa. Así es que, hermanos, podemos decir: pues, y si disfrazo a mi niño mejor de angelito. Pues lo puede usted disfrazar de angelito y está participando en una celebración de las tinieblas. Perdón, hermano, esto no es popular. Podrían decir: ¡ay, qué exagerada! ¡Cuánta exageración, hombre! ¡Todos lo hacen! Sí exagero, hermanos. Yo les dije hace unos domingos, la integridad es cuestión de vida o muerte. ¿Se acuerdan? Bueno, la santidad es de vida eterna. También es de vida o muerte. Así es que, hermanos, sí soy exagerada. Si usted lo quiere ver así, sí.
Porque esto es cuestión de deshonrar a aquel que es santo. Con mis costumbres, con las cosas que a mí me gustan. Por eso hace unos momentos dije, hay cosas que tenemos que dejar. Así es que, hermanos, sí, muchos lo hacen, sí podríamos parecer exagerados, pero hermanos, les recuerdo que sin santidad nadie verá al Señor, aunque vaya a la iglesia, aunque cante, aunque dance. Sin santidad, hermanos, en aquel día nadie verá al Señor. Necesitamos ser santos. Y repito, la contaminación puede ser física o puede ser en el alma. Cuando nosotros nos limpiamos, como está diciendo Pablo, hermanos, dice, perfeccionando la santidad. ¿Cómo perfeccionando la santidad? ¿Qué es eso? Significa completar cada día el proceso de santidad. Eso es perfeccionar. Un día les dije, cuando un bebé nace es perfecto, ¿sí o no? Es perfecto, ¿por qué? Porque está completo. No sabe caminar, no sabe hablar, no sabe comer solo, pero es perfecto, porque está completo. La santidad es un proceso, hermanos. Tenemos que completar ese proceso de santidad. Y les voy a leer este mismo pasaje de 2 de Corintios 7:1 en la traducción de la palabra de Dios para todos. A ver si les suena un poquito más familiar a nuestro lenguaje. Estimados hermanos, nosotros tenemos esas promesas de Dios. Entonces purifiquémonos alejándonos de cualquier cosa que contamine nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Dediquemos nuestra vida por completo a Dios, mostrando el respeto que le tenemos. Es más como nuestro lenguaje, ¿verdad? Más cercano. Tal vez lo podemos entender más, pero eso de perfeccionando la santidad es completando cada vez ese proceso. Y esas decisiones, hermanos, solamente ustedes las pueden tomar. Purificarnos, limpiarnos, alejarnos. ¿Qué es lo que dice este pasaje? Son nuestras decisiones. Alejarnos de lo que nos contamina. A lo mejor en el trabajo no vamos a ser populares. ¿Por qué? No, pues es que su religión no se lo permite. Luego hacen burla. Pues sí, mi amor a Dios no me permite ofenderlo. Amén. Nos corresponde a nosotros tomar las decisiones. Solamente a nosotros, hermanos. Pero no lo vamos a poder hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Si nosotros pensamos que nosotros podemos solitos con nuestras propias fuerzas, nos vamos a derribar, nos vamos a frustrar. Porque aunque son mis decisiones, necesito tomarme de la mano del Espíritu Santo. Si creemos poder hacer las cosas solos, nos podemos llenar, ¿sabe de qué? De vanidad, de soberbia. Yo las puedo todas. Antes de la caída, dice la Escritura, viene la altivez del espíritu. Cuando nos llenamos de orgullo, cuando nos llenamos de vanidad. Yo puedo hacerlo sola. Soy autosuficiente. Cuidado, hermanos. Cuidado. Él es santo. Y nosotros podemos caer. Para terminar, hermanos, si podemos decir gloria a Dios. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Y versículos 7 y 8. ¿Se acuerdan que el que nos salvó también nos llamó? ¿Qué dice 4, 7 y 8? Pues no nos ha llamado Dios ¿a qué cosa? A inmundicia. No nos ha llamado Dios a inmundicia. ¿A qué nos ha llamado, hermanos? A santificación. Es otra palabra más. ¿Se da cuenta? Santos, santidad, santificación. Nos ha llamado a santificación, porque no nos ha llamado a inmundicia. Así que el que desecha esto, porque hermanos puede haber alguien que no esté de acuerdo.
muy respetable. Así que el que desecha esto, el que no está de acuerdo, no desecha al hombre. No desecha las palabras de Pablo que les escribió a los de Tesalónica. No desecha al hombre. ¿A quién desecha? A Dios. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esto que el Espíritu Santo llevó a Pablo a escribir fue inspirado por Dios. Así es que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo, aquel que es el consolador, aquel que está en nosotros, no sobre nosotros, está en nosotros y nos ayuda en nuestras debilidades y nos ayuda a caminar en fe. Santificación. Hemos sido llamados a ser santos. Hemos sido llamados a santidad. Pero aquí dice el texto que hemos sido llamados a santificación. Tenemos cuidado, porque cuando no estamos de acuerdo, acuérdese, ¿con quién no estamos de acuerdo? ¿Qué significa santificación? Es el proceso. ¿Alguien alguna vez ha dicho, es que estoy en un proceso? ¿Sí? Bueno, la santificación es el proceso continuo. Es el proceso continuo de transformación. Es continuo, que nos está transformando y nos lleva a crecer espiritualmente. Eso es santificación. Y podemos hacerlo porque hemos decidido vivir en santidad. Y lo hacemos porque hemos entendido que hemos sido llamados a ser santos. ¿Qué más es santificación? Bueno, este proceso que requiere dos cosas. Requiere un arrepentimiento. Si no nos arrepentimos, ¿verdad? Si no entendemos que hemos pecado, ¿de qué nos vamos a arrepentir? Es un arrepentimiento del pecado. Y además, el deseo de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Es despojarse de todo aquello que impida ser un instrumento útil. Instrumento útil para la gloria de Dios. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin santidad, nadie lo verá a Él. Es cosa seria, ¿verdad? Es cosa seria. Que tengamos fe en creerlo, quién es Él y lo que Él ha dicho. Pero también es importante la santidad, porque si no nos apartamos del pecado, si no decidimos apoyados y aferrados con el Espíritu Santo y en la palabra de verdad a ser santos, entonces no podremos ver a nuestro Rey. Y qué triste que después de vivir años en una iglesia no veamos al Señor, porque decidimos vivir a nuestra manera. Decidimos hacer las cosas como a nosotros bien nos parecía, porque tuvimos una opinión diferente a lo que Dios ha establecido. Ser santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, por recordarnos la importancia de apartarnos del pecado, de apartarnos de todo aquello que te deshonra, que te desagrada, Señor. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, nos dirija, Señor. Y que en este camino de santificación estemos aferrados a tu palabra y tomados de la mano de tu Espíritu Santo. En el nombre precioso de Jesús. En aquel día, Señor, queremos verte. Queremos vivir en santidad y ser santos porque tú eres santo. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Amén.